La muerte de Moisés suele verse como el fin de una era, el cierre de un capítulo lleno de milagros, encuentros divinos y una búsqueda incansable del destino en el desierto. Pero, ¿y si te dijera que su muerte no fue simplemente la conclusión de su vida, sino la chispa que encendió algo mucho más grande? El momento en que Moisés exhaló su último aliento en el monte Nebo, algo extraordinario comenzó a desarrollarse, algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Pero espera, no fue un final tranquilo ni silencioso. Fue una serie de eventos impactantes que te dejarán sin aliento, cada uno más sorprendente que el anterior. En tan solo unos días ocurrieron 7 acontecimientos que sacudieron la tierra, 7 movimientos divinos que impulsaron al pueblo de Israel hacia adelante de maneras que nadie habría podido prever. ¿Cuáles fueron estos eventos? ¿Y cómo prepararon el escenario para que surgiera una generación completamente nueva? Tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver esta antigua historia con mi vida hoy? ¿Podrían estas señales de movimiento divino estar apuntando a algo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo? Escribe 767 en los comentarios si estás listo para sumergirte en los increíbles acontecimientos que siguieron a la muerte de Moisés. El viaje que tenemos por delante es uno de aceleración divina, misterio y revelación. Así que entremos juntos en esta historia poderosa, la historia de cómo la muerte de Moisés abrió un nuevo capítulo de fe, destino y movimiento como nunca antes. Lo que sucedió después te dejará asombrado. Comencemos. 7. Señales misteriosas que aparecieron justo después de la muerte de Moisés. En el instante en que Moisés exhaló su último aliento, algo casi eléctrico recorrió el campamento de Israel. La atmósfera no cayó en un luto silencioso, ni se detuvo en una quietud sagrada, como uno podría esperar ante la muerte de una figura tan colosal. Imagina estar allí de pie, entre miles que habían seguido a Moisés a través del desierto y la guerra, esperando quizá que sonaran las trompetas o que los ancianos lloraran con cilicio durante semanas. ¿No buscarías señales de un gran lamento nacional, de un funeral real, digno de un profeta que habló cara a cara con Dios? Sin embargo, no hubo nada de eso. Ningún día oficial de duelo fue grabado en sus calendarios, ni se registraron largas procesiones de sacerdotes lamentándose. En cambio, la Escritura captura un momento que asombra la mente humana, pero revela el paso inquebrantable del cielo. Sin un instante de vacilación, Dios mismo rompe el silencio, pero no para hablar con el sacerdocio, ni para reunir a los ancianos en consejo, ni siquiera para consolar a los descendientes de Aarón. El Todopoderoso dirige su voz directamente a Josué, el asistente de Moisés, durante tantos años. Josué 1:1-2 revela este impresionante giro. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, aconteció que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Levántate ahora y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». Puedes imaginar a Josué en ese instante, el peso de toda una nación recayendo de repente sobre sus hombros, los ecos del mandato divino girando aún en sus oídos. Latía su corazón, con fuerza temblaban sus rodillas al pensar en ocupar unos zapatos demasiado grandes para cualquier mortal. No fue un accidente del destino, ni una elección apresurada en un momento de crisis. Deuteronomio 34:9 arroja luz sobre la mano oculta de la preparación. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. No fue un arreglo de último momento,
Fue el desarrollo de un plan divino de sucesión meticulosamente orquestado por Dios durante décadas. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos años silenciosos pasó Josué entrenando en las sombras, cumpliendo tareas humildes, observando, aprendiendo, esperando, mientras el destino hervía bajo la superficie? Estuvo allí cuando Moisés subió a las alturas humeantes del Sinaí, tan cerca que sintió temblar la tierra. Custodió el misterioso tabernáculo de reunión, protegiendo el espacio sagrado donde la gloria descendía como fuego consumidor. Fue uno de los espías que se enfrentaron a los gigantes de Canaán y, a diferencia de los otros, se negó a permitir que el miedo reescribiera la promesa de Dios. ¿No es asombroso cómo a veces tus pruebas más feroces se convierten en el terreno de prueba de tu futura autoridad? Y ahora, con Moisés muerto sin votaciones ni coronaciones, Josué se alza transformado en el nuevo líder de Israel, no por voto popular, sino por un acto de impartición sagrada. El manto que había reposado sobre Moisés pasa sin interrupción a los hombros de Josué. La Biblia subraya que no fue simplemente un nombramiento humano, sino una transferencia espiritual. Fue como si el aliento que dejó los pulmones de Moisés se moviera hacia Josué, llenándolo de un valor sobrenatural. Deja que esa imagen penetre en tu espíritu. Un hombre exhala su último aliento, otro inhala el destino, pero los propósitos de Dios no fallan ni se detienen. Como recuerda Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el Salmo 75, 6-7 descorre el velo de la estrategia celestial, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este abate y a aquel enaltece. No te hace pensar en tu propia vida, en los zapatos que Dios quizá te esté preparando para calzar, o en las manos que Él prepara para levantarte cuando llegue tu momento. Podría ser que mientras permaneces oculto en las sombras, Él te esté formando para cargar un peso que aún no puedes imaginar. Estos cambios sagrados de liderazgo no fueron reliquias de un mundo antiguo. Resuenan a través del tiempo para enseñarnos que la misión de Dios nunca se detiene, incluso cuando caen los gigantes. Alguien se levanta no por el clamor de las multitudes, sino por el decreto silencioso del cielo. Y quizás, solo quizás, tu historia esté siendo escrita con la misma tinta misteriosa, pero contiene el aliento, porque lo que ocurrió después, tras la muerte de Moisés, fueron 7 acontecimientos asombrosos que sacudieron a Israel hasta su núcleo cada uno, revelando un lado del plan de Dios más impactante que el anterior. El impacto número 1 llega más rápido que el golpe de una espada. Dios no concede a Josué ni un respiro para llorar. No hay semana sagrada de túnicas negras ni desfile solemne de ancianos colocando coronas en el sepulcro de Moisés, en el monte Nebo. Puedes percibir lo sorprendente que es. Ni un solo consejo tribal se convoca, ni un comité se forma para facilitar la transición. Todo el testigo pasa no de mano humana a mano humana, sino de la palma eterna de Dios directamente a la mano temblorosa de Josué. Y la misión divina avanza con una urgencia que parece casi implacable a nuestros corazones humanos. Isaías 55:11 resuena sobre este momento: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Los decretos pronunciados por Moisés no murieron con él. Vivían palpitando con poder imparable, listos para cumplirse a través de los pies obedientes de Josué. ¿Cuántas veces creemos que cuando cae un gigante espiritual,
ya sea un pastor amado, un padre o un mentor, que cargó nuestras cargas en oración, todo debe detenerse, que tal vez Dios mismo pause en deferencia a nuestro dolor. Pero aquí hay una verdad que corta la emoción como espada de doble filo. La muerte del siervo de Dios nunca es la muerte del movimiento de Dios. Sus planes no se visten de luto. Avanzan no esperando nuestra preparación, sino nuestra disposición. Te toca algo profundo. 2 Timoteo 2:2 ofrece el plano de la estrategia celestial. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dios había estado formando a Josué en privado durante años, probando su lealtad cuando nadie lo aplaudía, refinando su valentía en momentos solitarios que la historia nunca registró. Y ahora, antes de que las lágrimas del pueblo se secaran, lo elevaba a un escenario que ardería a través de las edades. Lo que siguió no solo alteraría fronteras, sacudiría reinos enteros. Imagínalo por un momento, eres Josué, aún perseguido por el eco de las últimas palabras de tu mentor, aún sintiendo la punzada de la pérdida en el pecho. Y de repente cada mirada, cientos de miles guerreros feroces y niños frágiles por igual se vuelven hacia ti. Más de 600,000 hombres, sin contar mujeres ni pequeños que se aferran a las faldas de sus madres, esperan tu primera orden. Y delante de ti ruge un río desbordado, una muralla de agua que te desafía a creer en la promesa de Dios. Más allá de él, naciones hostiles, con carros de hierro, ciudades fortificadas, llenas de soldados experimentados, descendientes de gigantes, capaces de aplastar a 10 hombres con un solo golpe. Y entonces Dios habla de nuevo. Sientes cómo el aire debió estremecerse alrededor de Josué. Josué 1:3-5 registra: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado como dije a Moisés. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí es donde comienza lo verdaderamente impactante. Dios no llama a Josué a administrar tiendas y provisiones en el desierto. Lo llama a dirigir una conquista, a derribar naciones, a destruir murallas, a enfrentar legiones que habían afilado sus espadas durante generaciones. Puedes imaginar la audacia. Josué jamás había dirigido una batalla a gran escala. Sin embargo, Dios habló de victoria como si ya estuviera grabada en la piedra de la historia. Romanos 4:17 susurra esta misma certeza asombrosa a Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿No es sorprendente cómo el cielo habla de tus victorias futuras, los territorios en los que aún no has puesto el pie, las fortalezas que aún no has derribado, como si ya fueran tuyas? Podría ser que mientras aún tiemblas, Dios esté pronunciando promesas sobre tu vida que solo tus pasos pueden desbloquear. El impacto número 2 estalla como un trueno sobre la vida de Josué. Dios le entrega una asignación divina que ningún mortal podría llevar solo. Pero nota algo profundo antes de darle planos o estrategias detalladas. Dios le da algo infinitamente más importante. Le da su presencia. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa sola promesa era la llave que abriría cada puerta, silenciaría todo temor y derribaría todo muro. Puedes imaginar escuchar esas palabras sobre tu corazón tembloroso. Éxodo 33:14 refleja este mismo latido celestial. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. No era solo una palabra amable para calmar a Josué, era una transferencia de autoridad del pacto. La misma compañía divina que abrió los mares y desató plagas sobre Egipto
ahora prometía caminar con Josué en cada valle oscuro y campo de batalla. Pero aquí es donde la realidad abrumadora se impone. Jericó no estaba vacía con tapetes de bienvenida en sus puertas. La tierra de Canaán no era un premio pasivo, esperando cortésmente ser reclamado. Imagina murallas levantadas durante siglos, guerreros feroces, nacidos de la sangre de gigantes descendientes de Anac, que empequeñecían a los hombres comunes, sus sombras mismas provocando temblores en los corazones humanos. Había reyes que hacía tiempo se preparaban para la guerra, alianzas forjadas en hierro y piedra. Y Josué había sido criado en consejos de guerra ni entrenado con tácticas de generales. Era el humilde guardián de la tienda de Moisés, un siervo acostumbrado a la vigilancia silenciosa, no a dar órdenes con trompetas. Zacarías 4:6 corta toda ilusión de suficiencia humana, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y también lo hace el mandato personal de Dios: a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿No te resulta cercano? ¿Cuántas veces has sentido el susurro del llamado de Dios empujándote hacia algo asombrosamente más grande que tus habilidades, tu confianza o tus credenciales? La misión que Él te asigna puede parecer desmesurada más allá de tu capacidad. Quizás estés allí con las manos temblorosas, el corazón acelerado susurrando: ¿quién soy yo para hacer esto? Pero observa, lo que Dios revela jamás exigió a Josué sentirse preparado o capacitado. La única pregunta del cielo era si Josué confiaba en que Dios iría delante de él. 1 Tesalonicenses 5:24 declara: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Podría ser lo mismo para ti ahora que la tarea imposible frente a ti es simplemente un escenario preparado para mostrar la fidelidad asombrosa de Dios a través de tu obediencia frágil. Y aquí está el patrón sagrado grabado en la eternidad cuando un líder exhala su último aliento. Los propósitos de Dios no expiran. Cuando un mentor que sostuvo tus pasos vacilantes parte la misión, no se disuelve en el polvo. De hecho, a veces tu obediencia humilde se convierte en la continuación viva de las promesas que Dios susurró primero a otro. La vida de Josué brilla con esta lección. Dios te llama a territorios que no puedes conquistar, no para verte aplastado bajo su peso, sino para que su poder se manifieste a través de tu vida rendida. Efesios 3:20 resuena como un canto sobre esta verdad: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Casi esperarías rebelión. No es así. Moisés no solo había guiado a Israel, había sido la propia voz de Dios, el trueno sobre el Sinaí, el hombre que enfrentó a Faraón, armado solo con un bastón y el respaldo del cielo. Fue el mismo que intercedió cuando la ira de Dios amenazaba con consumir a Israel, protegiéndolos como un muro viviente de misericordia. Y ahora, Moisés se había ido dejando solo el polvo de sus huellas en montañas lejanas. En su lugar estaba Josué, fiel sí, pero siempre el segundo al mando, siempre el asistente que seguía silenciosamente al gran profeta. No esperarías que el pueblo dudara, que murmurara en tiendas secretas, que Josué era demasiado pequeño para un papel tan monumental. Sin embargo, lo que sucedió después es uno de los giros más impactantes y sorprendentemente más hermosos de la historia de Israel. El mismo pueblo
que tantas veces se había rebelado contra Moisés, ahora se volvió hacia Josué con corazones extrañamente unificados. Josué 1, 16, 18 registra su promesa: todo lo que nos mandes haremos, y a donde quiera que nos envíes iremos. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, morirá. Solamente esfuérzate y sé valiente. ¿Lo ves? El mismo Dios que orquestó cada plaga en Egipto, ahora estaba orquestando corazones humanos, tejiéndolos en lealtad bajo un nuevo pastor. ¿Y no te hace pensar en los capítulos más improbables de tu vida? ¿Podría Dios estar preparando los corazones de otros para unirse al llamado que Él está a punto de revelar a través de ti? El impacto número 3 se despliega con una fuerza que podría estremecer incluso a los corazones más curtidos. Los israelitas no solo aceptaron el liderazgo de Josué, se ataron a él con un voto de hierro prometiendo lealtad absoluta y sellando esa alianza bajo la amenaza solemne de muerte para cualquiera que se rebelara. Esto no fue el acuerdo casual de creyentes educados murmurando amén bajo el aliento. Era una generación forjada en el horno brutal de las consecuencias, un pueblo que había presenciado con sus propios ojos el alto precio de la desobediencia. ¿Puedes imaginar el peso de la memoria que flotaba sobre sus fogatas nocturnas? Habían crecido viendo morir lentamente a sus padres en el desierto, esqueletos de sueños esparcidos sobre arenas estériles, todo por la incredulidad y los corazones murmuradores. Aún podían recordar los relatos escalofriantes de la rebelión de Coré, el momento en que la misma tierra se abrió y lo tragó vivo, cerrándose de nuevo sobre sus gritos de terror. No era una historia para dormir, era una tragedia familiar grabada en su alma colectiva. Números 32, 11-13 registra el decreto aterrador de Dios. Ciertamente ninguno de los hombres que subieron de Egipto verá la tierra, por cuanto no me han seguido fielmente. Y se encendió la ira de Jehová, y los hizo andar errantes por el desierto 40 años. Esta nueva generación había aprendido la lección que sus padres no pudieron soportar. Llevaban las cicatrices de la historia en sus corazones, entendiendo que la obediencia retrasada seguía siendo desobediencia, y la desobediencia siempre cobraba un precio terrible. Así que ahora, de pie al umbral de la promesa, se levantaron con una resolución feroz: no más vacilaciones, no más poner a prueba la paciencia de Dios, no más dar vueltas en círculos de años desperdiciados. ¿No hay algo profundamente humilde en eso? ¿Cuántos de nosotros hemos vagado por nuestros propios desiertos espirituales mucho más tiempo del necesario, porque nuestros corazones se negaron a confiar plenamente, porque la unidad parecía demasiado costosa o la sumisión demasiado humillante? Observa cuán diferente fue la experiencia de Josué respecto a tantas historias modernas de liderazgo. No tuvo que encantar al pueblo con discursos elocuentes ni ganarse sus corazones con persuasión astuta. No recorrió las tiendas pidiendo votos. Había una urgencia sagrada que los unía más allá de cualquier personalidad. Tenían un hambre desesperada de no repetir la tragedia del pasado. Hebreos 3:19 lo dice claramente, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esta vez estaban decididos a no quedarse fuera. Hebreos 13:17 también establece el patrón divino: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas.
para que lo hagan con alegría y no quejándose, pues esto no os sería provechoso. El reino de Dios nunca ha sido una democracia. Es una teocracia el gobierno por voluntad divina, y cuando Dios decide canalizar sus planes a través de líderes designados, espera que su pueblo honre esa alineación, no porque los líderes sean perfectos, no porque la lealtad ciega sea santa, sino porque el orden divino es el conducto por el cual los propósitos de Dios fluyen hacia los asuntos enredados de la tierra. Hay una diferencia sagrada entre la devoción idólatra a un hombre y la unidad bíblica alrededor de la mano de Dios en movimiento. ¿Te incomoda un poco? ¿Estás dispuesto a permanecer bajo liderazgo piadoso, incluso cuando desafía tu orgullo o tus preferencias? ¿Podría tu avance estar esperando justo más allá de una línea de obediencia que temes cruzar? Corintios 1:10 ruega: os ruego, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. El desierto le había enseñado a Israel cuánto costaba la desobediencia. Ahora estaban preparados para seguir incluso hasta la muerte, si eso significaba finalmente entrar en la tierra prometida a Abraham hace tanto tiempo. Y justo cuando podrías pensar que los prodigios de Dios se habían retirado con Moisés, la narrativa abre una escena que sacude los sentidos. ¿Recuerdas el Mar Rojo, verdad? Aquella hora inolvidable cuando Moisés levantó su vara y Dios dividió las aguas en dos muros imponentes, el lecho marino extendiéndose como una autopista divina bajo los pies temblorosos de Israel. Seguramente semejante drama estaba reservado solo para Moisés, ¿verdad? Piensa otra vez, porque Moisés podría haber sido reunido con sus padres, pero Dios estaba lejos de haber terminado de escribir titulares. En Josué 3:15-17, cuando los sacerdotes que llevaban el arca apenas tocaron las aguas turbulentas del Jordán, desbordado más allá de sus orillas, durante la cosecha algo absolutamente milagroso sucedió. Las aguas obedecieron el mandato silencioso del cielo, amontonándose en la distancia y dejando un camino seco lo suficientemente ancho para que toda una nación cruzara. Imagina estar allí viendo el río que creíste que te ahogaría inclinarse de repente ante el Dios que gobierna tierra y mar por igual. ¿No te hace pensar qué ríos aún podrían abrirse bajo tus pies si te atrevieras a avanzar con confianza pura, unidad firme y obediencia valiente? El impacto número 4 late con un déjà vu divino. El río Jordán se abrió de par en par. El suelo seco apareció una vez más bajo los pies de toda una nación, tal como había sucedido décadas antes en el Mar Rojo. Pero no dejes que la familiaridad del milagro atenúe su fuerza asombrosa. No fue una imagen poética para inspirar canciones alrededor del fuego. Fue una ruptura sobrenatural y cruda de las leyes naturales, el cielo desgarrando el curso normal de los ríos para dejar un mensaje que ningún corazón humano podría ignorar. ¿Por qué lo hizo Dios? Fue simple espectáculo para mantener entretenido a un pueblo inquieto en absoluto. No fue un acto teatral. Este milagro fue la firma solemne de Dios escrita sobre la historia, una declaración silenciosa pero atronadora de que Josué era su vaso escogido. Josué 4:14 lo dice con claridad. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué delante de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. ¿No es increíble? En un solo momento, sin voto humano ni ceremonia de coronación, Dios estableció la legitimidad de Josué de una manera que ningún consejo, linaje o mérito humano podría lograr. No se trataba de árboles genealógicos ni de currículos impresionantes.
Josué nunca había visto una zarza ardiendo, ni había marchado a palacios a exigir plagas, ni había estado envuelto en truenos sobre el Sinaí. Sin embargo, con una simple apertura del río, Dios susurró a toda una nación: «Este es mi hombre, síganlo». Imagina estar allí al borde del Jordán, los dedos de tus pies rozando el barro, los ojos llenos de esperanza y miedo. Tus padres te contaron historias de un mar que se abrió en el oriente y ahora tú estás viendo un río abrirse en el occidente justo en la puerta de tu herencia. ¿No te conmueve imaginar cómo Dios podría estar preparando momentos similares de confirmación pública en tu propia vida? Este milagro no trataba solo del cruce, sino de la validación. Marcos 16:20 revela el patrón eterno: «Y ellos salieron y predicaron, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que la seguían». Dios estaba validando a Josué ante los ojos de todo Israel, colocándole un sello que ningún enemigo podía negar. Pero aquí hay una verdad sutil que muchos pasan por alto. Dios no abrió el Jordán primero para luego invitarlos a cruzar. Esperó intencionadamente un paso de fe tembloroso. Josué 3:13 lo explica: «Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se asienten en las aguas se dividirán». El río solo cedió ante quienes se atrevieron a entrar en su corriente rugiente con el arca de la presencia de Dios sobre sus hombros. Era obediencia antes de evidencia, fe que camina antes de ver el milagro. ¿No toca eso tu corazón? ¿Cuántas veces has esperado que los ríos se abran antes de moverte, exigiendo certeza antes de comprometerte? Hebreos 11:6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios. El Jordán no se abrió para los espectadores cautelosos que observaban desde la orilla. Se abrió para los creyentes que arriesgaron mojar sus tobillos, confiando en una promesa invisible. Dios aún confirma a sus escogidos, no por discursos pulidos, ni influencia social, ni proclamaciones propias. 2 Corintios 10:18 lo declara: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. La legitimidad divina viene de la mano del cielo, y a veces Dios retiene su confirmación sobrenatural hasta que das ese primer paso tembloroso. Así que no pierdas la maravilla más profunda. El mismo Dios que abrió mares para Moisés, ahora abría ríos para Josué. El mensaje resonaba en cada corriente. La presencia de Dios no muere con un profeta. Su poder no se entierra en tumbas. Continúa buscando vasos dispuestos por medio de los cuales volver a asombrar la tierra. El impacto número 7 atraviesa más profundo que cualquier espada desenvainada en batalla. Dios ordenó una circuncisión masiva justo antes de la guerra. Trata de comprender cuán asombroso fue eso. Los israelitas acababan de cruzar el Jordán en una demostración milagrosa de poder. Finalmente estaban dentro del territorio enemigo, tan cerca de Jericó que probablemente podían ver a los centinelas caminando sobre sus muros imponentes. El pueblo estaba galvanizado, unificado por maravillas frescas. Tenían impulso. Llevaban la promesa de Dios en los huesos. Desde cualquier perspectiva humana, este era el momento perfecto para atacar, para lanzarse rápidamente y tomar a Jericó, temblando en incertidumbre. Pero entonces Dios emitió una orden que rompió todas las expectativas y contradijo toda estrategia militar sensata. Josué 2:3 lo registra con una simplicidad casi escalofriante. En aquel tiempo, Jehová dijo a Josué: «Hazte cuchillos de pedernal y circuncida nuevamente a los hijos de Israel por segunda vez». Entonces Josué
hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel. ¿Puedes imaginar el suspiro colectivo que debió recorrer el campamento? Soldados que acababan de prepararse para el combate fueron entregados en cambio al filo del cuchillo del cirujano. No fue un retiro espiritual tranquilo, fue un acto físico y doloroso que dejaría incapacitada a toda la fuerza masculina durante días, completamente expuesta. No había reservas secretas, ni murallas ocultas donde refugiarse, ni caballería esperando en las sombras. Si los ejércitos de Jericó hubiesen atacado, en ese momento Israel habría sido aniquilado. ¿Por qué Dios ordenaría algo así justo después de darles victorias tan milagrosas? ¿Por qué debilitar deliberadamente a su pueblo a las puertas de la guerra? Porque esto nunca se trató solo de conquista militar. Se trataba del cumplimiento del pacto. Josué 5:4-7 revela una tragedia oculta. Cada varón nacido durante los 40 años de vagar en el desierto había crecido sin recibir la señal de la circuncisión. Tenían comida del cielo, columnas de fuego y nube, incluso victorias en pequeñas batallas, pero no llevaban la marca física del pacto de Dios con Abraham, el fundamento de su identidad como pueblo escogido. Antes de poseer la promesa, debían ser marcados como pertenecientes al dador de la promesa. No es sobrecogedor. Antes de que pudiera haber triunfo primero, debía haber transformación. Antes de conquistar reyes extranjeros, debían consagrarse por completo a su propio rey. Dios estaba dejando algo abundantemente claro a Israel y a todo reino observador en el cielo y en la tierra. No ganas porque eres fuerte, ganas porque eres mío. Zacarías 4:6 lo proclama eternamente, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el Salmo 20:7 canta sobre los campos de batalla de entonces y de ahora. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Imagina ser uno de esos jóvenes tendidos bajo tiendas improvisadas, gimiendo de dolor, oyendo rumores de que Jericó podría contraatacar. No intentaría el miedo colarse, no susurraría la duda que Josué había perdido la razón. Sin embargo, Dios estaba realizando una cirugía sagrada, cortando más que carne. Josué 5:9 revela la verdad más profunda, y Jehová dijo a Josué: «Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto». No era un simple rito nacional, era la limpieza de una vergüenza antigua, el despojo de la identidad de esclavos para que pudieran levantarse como hijos. No es exactamente así como Dios sigue obrando en nosotros. Clamamos por victoria, por la caída de enemigos externos, por muros que se derrumben, pero tantas veces Dios comienza tratando con lo que está dentro de nosotros: miedos, orgullo, heridas, adicciones, rebeliones, secretas, cortando cada fragmento del viejo yo para que podamos llevar su promesa sin compromiso. Y aquí está la verdad dura pero hermosa. A menudo anhelamos la victoria sin la cirugía. Queremos el avance sin el filo. Pero Dios a veces nos detiene en seco pidiéndonos que dejemos toda ilusión de fuerza, que rindamos nuestros planes y cronogramas y que pasemos por una circuncisión interior del corazón. Santiago 4:7 susurra el camino. Oculto hacia la victoria, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es sumisión, primero luego resistencia. Consagración antes de conquista. Obediencia antes de ocupación. Así que antes de que Dios les diera victoria sobre las poderosas murallas de Jericó, primero trató con lo que estaba incircunciso,
sin resolver inconcluso dentro de ellos. ¿No toca eso también tu propia historia? Podría ser que antes de ver caer a tus enemigos, Dios quiera realizar una victoria silenciosa y privada dentro de ti, cortando las cadenas de ayer para que camines plenamente hacia la promesa de mañana. En conclusión, Moisés se había ido, pero Dios ciertamente no. El desierto había exhalado su último aliento, cerrando un largo y polvoriento capítulo escrito con milagros, murmullos y maná. Sin embargo, más allá de esas arenas familiares, la corriente suave del Jordán abrió un nuevo pergamino, invitando al pueblo de Dios a escribir historias sobre tierra prometida. Y justo allí, en ese frágil y santo espacio, entre finales y comienzos, descubrimos algo extraordinario. Las promesas de Dios nunca quedan selladas en la tumba de un profeta. Son llevadas adelante por corazones humanos dispuestos a decir sí, corazones que eligen obediencia sobre vacilación, valor sobre miedo, fe sobre vista. Deuteronomio 34:10. Mira atrás con asombro, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Sí, Moisés fue único. Su sombra se extendió sobre la memoria de Israel como un cedro majestuoso. Pero nota lo que no ocurrió. El cielo no cayó en silencio ante su partida. Los ángeles no se retorcieron las manos en incertidumbre. De hecho, la partida de Moisés solo activó una mayor revelación del plan implacable de Dios. ¿Lo ves? La silueta de Moisés desvaneciéndose en el horizonte brillante, su vara quizá aún resplandeciendo débilmente con antiguas maravillas. Luego está Josué avanzando con humildad, pero con resolución al frente del pueblo, el arca del pacto irradiando luz santa mientras abre el camino. Detrás de ellos, Israel cruza las aguas partidas del Jordán, las sandalias presionando sobre un suelo que había esperado siglos por su llegada. Y más allá, elevándose en la distancia, como una promesa oscura, se alza Jericó, sus muros fortificados, ignorantes de que sus días finales ya estaban escritos por la mano de Dios. Cada uno de los 7 impactos asombrosos que hemos explorado no solo relata maravillas antiguas, susurran verdades más profundas que cruzan el tiempo para alcanzar tu propia vida ahora. Observa, Dios prepara sucesores. No deja el liderazgo al azar humano ni al capricho frágil. Josué no fue una elección aleatoria del pueblo. Fue preparado en lugares secretos, probado en exámenes ocultos. ¿Podría estar Dios preparándote en temporadas silenciosas que has confundido con retrasos? Dios nunca pausa su plan. El mundo puede detenerse bajo el peso del dolor. Tú puedes sentirte paralizado por la pérdida o la transición. Pero los propósitos del cielo fluyen como un río que no puede ser contenido. Donde nosotros levantamos altares para llorar, Dios coloca piedras de paso para avanzar. Dios exalta al obediente. Josué no era el más fuerte según los estándares humanos. No tenía sangre real, ni la voz tronante de un profeta, pero fue fiel. Y Dios siempre eleva al obediente, porque los corazones rendidos son los vasos por los que el cielo derrama sus mayores obras. Dios guía con poder, desde ríos que se amontonan hasta muros que se derrumban bajo un grito. Los milagros de Dios validan a sus mensajeros. ¿Alguna vez te has preguntado si el Mar Rojo y el Jordán no fueron solo para liberar a Israel, sino para sellar la autoridad de Dios sobre su destino? Dios pelea por su pueblo. El comandante del ejército del Señor no entró al campamento de Josué pidiendo permiso para ayudar. Tomó el mando del campo de batalla porque ya le pertenecía. Lo mismo ocurre con las luchas que más te aterrorizan.
Dunk Crónicas 20:15 sigue resonando con certeza eterna. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y Romanos 8:31 lo proclama desde las almenas de la eternidad: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amigo? Esto no es solo una lección de historia bellamente entrelazada, es un mensaje directo para tu temporada. Estás de pie entre las pérdidas de ayer y los desconocidos de mañana. Lloras lo que parece el final de algo irreemplazable, las figuras de Moisés en tu vida que alguna vez te guiaron, inspiraron o oraron por ti. Entonces, escucha esto con claridad. Dios no se ha detenido. De hecho, apenas está comenzando. Moisés puede haber partido de tu vida en alguna forma, pero Josué ya se está levantando. Nuevas asignaciones están tomando forma. Promesas frescas esperan ser tomadas, y los propósitos de Dios siguen avanzando con o sin nuestro permiso cauteloso. Así que la pregunta que flota sobre toda esta historia, la pregunta que se inclina sobre tu propio corazón en este mismo instante, es maravillosamente simple. Caminarás hacia adelante con Él, darás el paso hacia el Jordán, incluso antes de que se abra confiarás en su voz, aun cuando te sientas menos preparado, y permitirás que Él corte aquello que debe quedarse en el desierto para que puedas poseer plenamente tu tierra prometida, porque el Dios que abrió mares, ríos y corazones, todavía escribe historias a través de personas ordinarias que se atreven a decir sí, y Él está escribiendo la tuya ahora mismo. Y así llegamos al final de este viaje extraordinario a través de las 7 cosas asombrosas y aterradoras que sucedieron inmediatamente después de la muerte de Moisés. ¿Quién habría imaginado que el último aliento de un solo hombre podría desatar una secuencia tan impresionante de eventos divinos? Los ríos se abrieron, los ejércitos se posicionaron, los pactos sagrados fueron renovados, todo revelando una verdad que ha resonado en cada generación. Desde entonces, Moisés se fue, pero Dios no. El cielo no se detiene, ni siquiera cuando sus más grandes siervos desaparecen de la vista. En cambio, el propósito imparable de Dios avanza demostrando que sus promesas nunca se entierran en tumbas humanas, viven llevadas por corazones dispuestos a confiar y obedecer. Deja que esta verdad penetre en los lugares más sensibles de tu propia vida. Quizás hoy te encuentres en una temporada de finales, un capítulo del desierto, cerrándose detrás de ti una figura de Moisés que ha partido un mentor, una relación, una oportunidad o incluso una parte de ti mismo que alguna vez te guiaba con seguridad. Puede parecer que todo debería detenerse bajo el peso de la pérdida o la incertidumbre, pero la historia de Josué e Israel nos enseña algo profundamente esperanzador. Los planes de Dios no se tambalean cuando las personas o las estaciones cambian. De hecho, muchas veces es entonces cuando se despliegan con mayor poder. Él prepara sucesores mucho antes de que lo notemos. Abre nuevos ríos cuando creemos que estamos varados. Pasa del maná diario a los campos de cosecha para hacernos crecer en una fe más profunda. Pide consagración, a veces dolorosa, porque antes de darnos victoria sobre los enemigos externos, busca la victoria dentro de nosotros mismos. Y en todo ello, nos recuerda que nunca se trató de fuerza humana ni de estrategia brillante. Siempre se ha tratado de su espíritu, su pacto y su gloria. Así que donde quiera que estés hoy al borde de tu propio Jordán, anhelando una tierra prometida, pero aún con polvo del desierto
En los pies, escucha esto, Dios no se ha detenido. Apenas está comenzando. Moisés puede haberse ido en tu vida, pero Josué está levantándose. El comandante de los ejércitos del cielo sigue al mando y la historia continúa con o sin nuestro permiso cauteloso. Y oh, qué paz hay en saber que las batallas que vienen pertenecen primero a Él. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, me encantaría que me lo hicieras saber en los comentarios. Quizás escribe 767 como tu señal personal de decir: Señor, confío en ti para llevarme a mi próximo capítulo. Y si encontraste valor o esperanza aquí, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete para más revelaciones bíblicas poderosas y compártelo con alguien que necesite aliento hoy. Gracias de todo corazón por dedicar tu valioso tiempo por cada comentario, cada compartida y por cada donación de Super Thanks que ayuda a mantener vivo este mensaje. Ya sea que apoyes con recursos o simplemente con tu presencia, tu participación significa más de lo que las palabras pueden expresar. Oro sinceramente para que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Él te guíe con valentía hacia tu tierra prometida. Remueva todo oprobio del pasado, te fortalezca para cada paso que viene y te demuestre una vez más que sus planes para ti están lejos de haber terminado, apenas están comenzando.